Muy buenas noches, doctor. Nosotros somos Libertad y Federalismo. Mi nombre es Roxana Duchén y es un grato placer tenerlo aquí para poder conversar acerca de lo que sucedió en 2019 en nuestro país. El doctor Jorge Justiniano es un prestigioso abogado y además fue ministro de gobierno en la gestión de Yanine Áñez. Estimado doctor, básicamente le solicitamos esta entrevista para poder conversar acerca de lo acontecido ese año y por qué se activó la sucesión constitucional, cuáles fueron los pasos que dieron la posibilidad a que se active la sucesión y previo a la toma de poder de la presidenta Yanine Áñez, qué aconteció y qué aconteció posterior a la toma de poder de la presidenta. Adelante, por favor, doctor. Somos todos Bien, oídos. bien. A ver, hay que recordar que en el mes de octubre del año 2019 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que tenía como principales contendores a Evo Morales, por un lado, por el Movimiento al Socialismo, y Carlos Mesa, por el otro, por Comunidad Ciudadana. La Constitución Política del Estado establece que para las elecciones presidenciales debe existir un ganador absoluto. ¿Qué quiere decir ganador absoluto? Con el 50% más uno se es ganador absoluto. Sin embargo, en la última reforma se incorporó algo novedoso. Se incorporó que si el primer candidato, o sea, la primera mayoría, no llegaba al 50%, pero superaba el 40%, y el segundo tenía una diferencia de por lo menos 10 puntos porcentuales, entonces se proclamaba ganador absoluto. En las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral tenía un sistema que se denominaba transmisión rápida de resultados electorales, que era denominado el TREP. Resulta que ese sistema hacía que el ciudadano tenga la posibilidad de ir revisando, chequeando, controlando en tiempo real cómo se iban haciendo los escrutinios. Resulta que hasta al promediar las 7 de la noche se podía apreciar una clara segunda vuelta. Había una segunda vuelta porque Evo Morales no superaba, a pesar que tenía más del 40%, no superaba el margen de la diferencia de 10 puntos porcentuales. Entonces, era lo más probable, todo el mundo decía segunda vuelta, segunda vuelta. Sin embargo, de manera extraña y curiosa, este cómputo del TREP o estos resultados del TREP de repente se paralizaron. Y finalmente, al día siguiente, volvió el TREP a funcionar y llamó la atención que ya había una diferencia ya sustancial, ya se estaba marcando más del 10% prácticamente de la diferencia. Los observadores de la OEA, esto ya empezó a generar un repudio social. Ya ahí hubo el primer reclamo de un presunto fraude. Posteriormente, al día siguiente, los observadores de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, ellos emiten un informe y ellos dicen que el TREP se paralizó misteriosamente, pero que extraña y curiosamente al día siguiente, cuando volvieron a transmitir los resultados electorales, resulta que hubo un cambio en la tendencia. ¿Qué significa un cambio en la tendencia? Por lo general, en el ámbito electoral existe una tendencia, que quiere decir que las líneas, digámoslo así, de los principales resultados marchan casi conjuntamente, es decir, avanzan casi simultánea o paralelamente, pero con una tendencia bien definida. Lo que sucedió en ese momento fue que lo que venía siendo así, de repente el movimiento al socialismo se disparó y este no se disparó, y eso marcó un cambio extraño y curioso en la tendencia. Ese informe de la OEA fue el que motivó que los ciudadanos reaccionen. Ningún partido político reaccionó. Los ciudadanos reaccionaron. No había un líder político. No fue nada
ni orquestado, ni planificado, fue una reacción popular, no sé si vale el término, implanificada, que no fue planificada, pero que sí sucedió de manera conjunta en Santa Cruz, en Chuquisaca, en La Paz, en Cochabamba, y la gente empezó a reclamar que había fraude, inclusive se empezaron a quemar ánforas electorales. Finalmente, en Santa Cruz, el día martes, luego de las elecciones, se convoca un paro cívico de la ciudad. Ese paro cívico se lo convoca de manera indefinida, y todo el mundo pensaba que el paro iba a durar 1 o 2 días, máximo. Sin embargo, hubo un fenómeno. El día jueves, después de las elecciones, cuando la gente venía reclamando que debía haber segunda vuelta, de repente el día jueves, el Tribunal Supremo Electoral, desoyendo todo, no atendiendo absolutamente nada, declara por cerrado el cómputo electoral y declara ganador a Evo Morales. Entonces, obviamente, eso motivó todavía un rechazo mayor aún de la población. No era un movimiento político porque no habían políticos que estén liderando el movimiento político. Entonces el reclamo cambió y ya no era segunda vuelta. Ya el resultado se había dado definitivo y por lo tanto lo que en ese momento se pedía era que se anulen las elecciones. Y en ese reclamo de anulación de las elecciones empezaron a haber conflictos entre ciudadanos. Nunca intervino la policía o el ejército para reprimir a algún grupo, sino que entre ciudadanos, los afines al movimiento, al socialismo, con los que estaban en contra del movimiento al socialismo, empezaron a generar convulsión. Y eso sucedió aquí en Santa Cruz, en la ciudad de Montero, hubo un enfrentamiento que cobró lamentablemente la vida de 2 personas. En ese momento, la ciudadanía empezó ya a reclamar, ya no una segunda vuelta, ya no que se anulen las elecciones, simplemente, sino además que Evo Morales renuncie. Esto fue un reclamo generalizado en todo el país prácticamente. No vamos a decir de todos los bolivianos, porque no nos olvidemos que en nuestro país hay una gran cantidad de masistas que obviamente ellos no pedían ni la renuncia de Evo siquiera. Pero sí, ya en ese momento se notaba que el movimiento al socialismo, que había tenido en un resultado muy cuestionado por fraude, el 45%, lo que significaba que por lo menos el 55% de la población no quería que Evo Morales siga siendo presidente. Esto motivó que ese paro prácticamente se prolongue. No fue el simple paro de 24, 48 o 72 horas, sino que duró 21 días. Esos 21 días se trasladaron inclusive a la ciudad de La Paz. En La Paz empezó a haber conflicto, porque mientras que los ciudadanos protestaban, bloqueaban, los ciudadanos en contra de Evo Morales, los ciudadanos a favor de Evo Morales también bloquearon y llegaron a impedir que los alimentos ingresen en las ciudades, producto de los bloqueos que estaban haciendo. No había combustible en la ciudad de La Paz, no habían alimentos de primera necesidad. La Paz se mantiene del producto cárnico que viene del oriente, Santa Cruz y el Beni, se mantiene con los productos avícolas que van de Cochabamba, carne de pollo y huevo, y todo eso estaba bloqueado, no había posibilidad. Y en La Paz se empezó a sentir hambre. ¿Y por qué fue eso? Por una reacción de Evo Morales. Evo Morales había dicho que, sí que están bloqueando. No, están bloqueando con unas pititas y unas llantitas, dijo. Yo les voy a enseñar a bloquear. Yo voy a bloquear las ciudades, dijo, y van a ver, no van a entrar alimentos, ahí los quiero ver. Obviamente, esa reacción que no fue propia de un presidente, porque un presidente, se supone que si hay un conflicto social, ¿qué es lo que debe hacer un presidente? Llamar a la reflexión de los ciudadanos, bajar las tensiones, llamar a la pacificación, a la concertación. ¿Pero qué hizo Evo Morales? Encendió los ánimos. Todo lo contrario. Lamentablemente, esto motivó que las posiciones sean cada vez más encontradas. Y finalmente, producto de toda esta tensión,
se empezó a vivir una serie, en La Paz principalmente, de enfrentamientos entre ciudadanos. Por ejemplo, por citar algunos ejemplos, se quemó la casa de Waldo Albarracín, se quemó la casa de la periodista Lema, y resulta que también hubo exceso por parte de los contrarios de Evo Morales, porque también amenazaron al diputado Borda, había una serie, supuestamente secuestraron a su hermano, supuestamente había un clima de convulsión. En medio de toda esa convulsión, los policías dijeron: no vamos a salir a reprimir, por una sencilla razón: nos hemos quedado sin armamento químico. Y el armamento químico es para disuadir, para dispersar, y no tenemos armamento químico, por lo tanto, no, ¿a qué vamos a salir? ¿A agarrarlos a palos? No, no podemos. Entonces no vamos a salir. Y resulta que el ejército tampoco salió, pero no salió porque se hubiese insubordinado a Evo Morales, porque no le hubiese hecho caso. No, porque los militares habían tenido una experiencia amarga en el año 2003-2004, que se les inició proceso porque en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, los militares salieron a las calles, reprimieron, y hubo como 44, 45 personas fallecidas. Ante esa experiencia, los militares le dijeron a Evo: señor presidente, si usted quiere que salgamos a reprimir, denos una orden escrita. ¿Por qué? Porque si por ahí salimos sin que haya esa orden escrita, el día de mañana nos van a juzgar, nos van a condenar y nos van a encarcelar, como ya pasó contra nuestro camarada. Entonces, Evo Morales nunca les dio la orden. ¿Por qué? Porque Evo Morales sabía que si los militares pudieran salir a las calles en esas condiciones, era lo más probable que se causen muertes. Frente a esa situación, ¿qué hace Evo Morales? Simplemente dice: vamos a esperar el resultado de lo que diga la auditoría de la OEA. Y hemos dicho, dijo, que ese resultado va a ser vinculante. ¿Qué quiere decir? Que lo que ese resultado diga, lo vamos a aceptar. Resultado de ello: el 10 de noviembre, la OEA hace público su informe, en el cual decía claramente que habían serios y suficientes indicios de la existencia de un fraude electoral. Ante ese informe, Evo Morales, el 10 de noviembre, en la mañana, él hace un comunicado. Él hace un comunicado cerca de las 8 de la mañana y dice: en primer lugar, se anulan las elecciones. En segundo lugar, se convocan a nuevas elecciones. Y en tercer lugar, dice, las nuevas elecciones van a ser con un nuevo tribunal electoral al que vamos a ordena e instruye que se les inicie proceso penal a los miembros del Tribunal Electoral. Ante esa situación, la gente piensa y dice: ¿cómo puede ser posible que Evo Morales anule las elecciones por fraude y quiera seguir postulándose él? Y está diciendo que los que cometieron el fraude fueron los miembros del Tribunal Supremo Electoral y a ellos hay que meterlos presos, pero lo beneficiaron a él. Ante esa situación, la gente dijo: no, que renuncie, y no se desmovilizó. Él pensó en la mañana que con ese mensaje la gente iba a decir: ah, bueno, desmovilicemos, no, todos vámonos a nuestras casas, pero no sucedió eso. Todo lo contrario, exacerbó aún más los ánimos de la ciudadanía, y frente a esa situación, finalmente a las 5 de la tarde, Evo Morales decide renunciar. Y él hace un comunicado público. En ningún momento Evo Morales dijo: a ver, está en riesgo mi vida, me han amenazado, me están intimidando y renuncio. No, él dijo: a ver, para la pacificación del país, creo que lo mejor es que yo renuncie. Y por esa razón he tomado la decisión de renunciar. Y renunció. Juntamente con él renunció el vicepresidente, Álvaro García. Porque ¿qué dice la Constitución Política del Estado? Que si el presidente por cualquier impedimento, renuncia, enfermedad o muerte, está impedido, debe asumir el vicepresidente.
Pero resulta que el vicepresidente también renunció. ¿Y qué dice la Constitución? Que quien debe asumir es el presidente de la Cámara de Senadores. Pero la presidenta de la Cámara de Senadores también renunció. Y ella dijo públicamente que había tomado una decisión política, no personal, no porque ella esté amenazada, intimidada, no, sino que ella dijo que era una decisión política tomada juntamente con el jefe de su partido, y ella decidía también renunciar. Entonces, ¿qué pasa con la línea? ¿Quién sigue? ¿Qué dice el reglamento de la Cámara de Debates? Que ante ausencia, renuncia o impedimento del presidente, le sucede el primer vicepresidente. ¿Quién era el primer vicepresidente? El senador Medinaceli. Pero el senador Medinaceli también renuncia, miembro del Movimiento al Socialismo. Entonces, frente a eso, ¿qué dice el reglamento de debates de la Cámara de Senadores? Específicamente artículo 42, que ante la renuncia, impedimento o cualquier tipo de imposibilidad del primer vicepresidente, el que le sucede es el segundo vicepresidente. ¿Quién era segunda vicepresidente? Era la señora Yanine Áñez. Y entonces ella dice, sí, yo acepto, yo no voy a renunciar. Por esa razón es que opera una sucesión constitucional. Ahora hay un cuestionamiento que se hace por parte del movimiento al socialismo y que es parte de uno de los argumentos bien débiles, digo yo, de esta comisión de fiscales que investiga el presunto golpe de Estado. ¿Cuál es? Que en teoría debía haberse convocado a una sesión de la Cámara de Senadores y en esa sesión de la Cámara debía determinarse quién iba a seguir en la sucesión constitucional. Y que, como no hubo quórum, dicen, para la sesión de las cámaras de senadores, Yanine Áñez se autoproclamó presidente. Ese es el argumento por el cual dicen que ella es una autoproclamada y es un gobierno de facto. ¿Qué pasó en Bolivia el año 2004 y 2005? El año 2004, el presidente era Gonzalo Sánchez de Lozada y Gonzalo Sánchez de Lozada decide renunciar. El año 2005 y asume el vicepresidente, que era Carlos Mesa. Carlos Mesa asume durante un año y al año siguiente, nuevamente por conflictos sociales, decide renunciar. ¿Y qué pasó? Renunció también el presidente de la Cámara de Senadores, renunció el presidente de la Cámara de Diputados y en ese entonces la sucesión constitucional terminaba en el presidente de la Corte Suprema. Por esa razón, en el año 2005 asume como presidente por una sucesión constitucional el señor Eduardo Rodríguez Belcé, en ese momento presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo más importante fue que para eso se hizo el Tribunal Constitucional, que es el guardián, el que debe cuidar que la Constitución no se vulnere, hizo una declaración constitucional. ¿Y qué dijo? Dijo que en la sucesión constitucional se opera de ipso facto. ¿Qué quiere decir de ipso facto? De inmediato quiere decir. Es decir, si el presidente llega a tener un impedimento, renuncia, en ese momento, ipso factamente, valga el término, asume el vicepresidente. Si el vicepresidente renuncia, en ese momento, ipso factamente, asume el presidente de la Cámara de Senadores. Y si el presidente de la Cámara de Senadores renuncia, asume de manera ipso facta el primer vicepresidente. Y si este renuncia, asume de manera ipso facta la segunda vicepresidente, que fue lo que pasó. Esa interpretación constitucional la hizo el Tribunal Constitucional allá en el año 2005 y la ratificó nuevamente en el año 2019 en este asunto. Por lo tanto, el gobierno de Yanine Áñez no fue producto de un golpe de Estado, sino que fue producto de una serie de renuncias que motivaron una sucesión constitucional. ¿Qué pasó esto? Obviamente, esto motivó
que los sectores afines al movimiento al socialismo, a partir prácticamente del 11 de noviembre o del 12 de noviembre ya, también se opongan a eso. Se opongan a eso, y eso generó un clima de mucha convulsión social. En la ciudad de La Paz hubo el gran riesgo. La ciudad de La Paz no es un departamento productor de hidrocarburos, pero tienen una planta que está ubicada en el Alto, se llama la planta de Sencata, que es una planta de almacenamiento de combustible. Entonces ahí llega el combustible de Tarija, el combustible de Santa Cruz, llega y se almacena para la distribución posterior. Resulta que los allegados al movimiento al socialismo cercaron la planta de Sencata. Y es más, quisieron destruir, hacer volar la planta de Sencata. Llegaron a derribar el muro perimetral de la planta, poniendo en riesgo no solamente sus vidas. ¿Qué hubiese pasado si la planta hubiese explosionado? El daño que se hubiese causado iba a ser un daño que estaba superior a los 10 kilómetros a la redonda. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de muertos que iban a haber? Y entonces, obviamente, la policía, precautelando los bienes del Estado, sale y reprime, sale y disuade. Ahí hay una serie de ciudadanos bolivianos lamentablemente fallecidos, pero en circunstancias muy raras. Porque resulta que los militares tienen un armamento que tiene un calibre determinado. Cuando una persona, un militar dispara y ese armamento con calibre especial impacta en un ser humano, evidentemente no le deja pues, un hueco de una bala, le deja un hoyo, un orificio, de tal manera que el calibre militar es letal. Resulta que ninguno de esos heridos ni de esos fallecidos tenían heridas con armamento militar. Raro, ¿no es cierto? Entonces, y habían informes médicos forenses, por ejemplo, recuerdo yo en la época, hubo un suceso en Cochabamba, donde muere un ciudadano, obviamente afín al movimiento al socialismo, pero muere por el disparo de un arma calibre 22, con un disparo a no más de 1 metro de distancia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Fueron los militares que estaban a 15, 20 metros que le dispararon? No, un compañero, un infiltrado de ellos que quería convulsión, fueron los que causaron eso. Esas muertes en situaciones totalmente raras convulsionaban cada vez más el país. Entonces, ¿qué tocó hacer? La señora Yanine Áñez decidió nombrarnos, o nombrarme particularmente, ministro de la presidencia, con un mandato específico. El mandato era pacificar el país. ¿Qué hicimos? Prácticamente durante 20 días nosotros nos dedicamos, por no decir mañana, tarde y noche, pero por lo menos entre 15 a 20 horas al día, con reuniones con distintos sectores sociales, con los movimientos sociales, con la Central Obrera Boliviana, con la Federación Sindical de Trabajadores de Bolivia, con la Confederación de Trabajadores Únicas de Bolivia, con los campesinos, con los mineros, con los cocaleros mantuvimos reuniones, con las 6 federaciones del trópico tuvimos reuniones, con la Federación del Transporte Pesado, con las Bartolinas Sisa, que es un grupo de mujeres del movimiento al socialismo, con los interculturales, que es un grupo fuerte dentro del movimiento al socialismo. Llegamos y empezamos a lograr acuerdos paulatinamente, distintas. ¿Cuál era la base de los acuerdos? Que era un gobierno de transición. Todo el mundo reconoció que era un gobierno de transición. Si era un gobierno de transición, entonces ya no era golpe de Estado. Que se iba a convocar elecciones y que iba a garantizarse que el Estado iba a seguir trabajando y funcionando en bien de la ciudadanía. Bajo esos 3 pilares, nosotros empezamos a buscar un proceso de pacificación. Como que de hecho se logró, porque el 25 de noviembre se dictó una ley
por medio de la cual se anulaban formalmente las elecciones, se convocaban a nuevas elecciones y se determinaba la nueva conformación del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el país quedó aparentemente pacificado. La presidenta entendió que había sucedido eso, decidió nombrar a otro ministro de la presidencia y terminó mi rol como ministro en ese momento. Ahora, un año después, prácticamente, en el mes de octubre del 2020, la exdiputada, porque ya había una nueva Cámara de Diputados, la exdiputada Lidia Patti sienta una denuncia por los 3 presuntos delitos: sedición, conspiración y terrorismo. Lo inicia contra Luis Fernando Camacho, contra el papá de Luis Fernando Camacho, contra el comandante de las Fuerzas Armadas, contra el comandante de la policía, inicialmente. Pero luego se va ampliando porque el Ministerio Público va diciendo que en el caso del golpe de Estado, y hasta el día de hoy, nosotros miramos los noticieros, miramos la prensa, y cuando vemos a un fiscal o a un juez o a algún afín al movimiento al socialismo, todos ellos hablan del golpe de Estado. Un golpe de Estado que, como ya hemos visto, obedeció a una renuncia. No puede haber elemental, no puede haber golpe de Estado con renuncia de un presidente. Porque si la renuncia de un presidente determina un golpe de Estado, entonces en el año 2005, en el año 2004 y en el año 2005 en Bolivia hubieron golpes de Estado. Y nunca se habló de golpes de Estado. Fueron sucesiones constitucionales. Lamentablemente ahora, particularmente creo que el gobierno, para distraer nuestra atención, para demostrar, para que no quede en evidencia que su política de salud pública es deficiente, ahora dicen que hubo un golpe de Estado. Ayer escuchábamos al presidente hablando de que van a venir una serie de vacunas. Y hoy día escuchamos a las autoridades departamentales de Cochabamba que ya no hay vacunas. O sea, es fácil prometer, ¿no es cierto? Y es fácil decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En 15 días van a venir 1 millón, en 3 meses van a venir 4 millones, pero ahorita no hay. La realidad es que ahorita no hay vacunas. Entonces, esa realidad es la que pretende ocultar el movimiento al socialismo a través del Ministerio Público y a través del órgano judicial para enmascarar su incapacidad de gobierno. Y la segunda cosa que nos distraen es para que no nos demos cuenta que seguimos tan afectados como el año pasado, producto, económicamente me refiero, producto de la pandemia, y no hay un gobierno que aparezca para inyectar los recursos económicos que se necesitan para reactivar la economía. La única manera que existe para reactivar la economía es a través de la inyección de capital. No existe otra. Y la inyección de capital significa generar fuentes de empleo, significa garantizar el trabajo, significa garantizar los sueldos, lo que en Bolivia en este momento no pasa. ¿Por qué? Porque las empresas, como están mal, como son deficitarias, despiden a la gente y la gente se queda sin trabajo en media crisis y la gente no tiene ni siquiera para comer, peor va a tener para pagar por una ampolla de un medicamento 3.000 o 5.000 bolivianos, demostrando la incapacidad del gobierno que no tiene ni siquiera para llegar a proveer suficientes medicamentos. Imagínense, hay medicamentos que cuestan 5.000 bolivianos. ¿Por qué? ¿Por qué cuestan 5.000? Porque tenemos un gobierno incapaz. Porque tenemos un gobierno que no es capaz de asegurar que las farmacéuticas provean esos insumos o que los importadores también provean esos insumos. No ha habido la iniciativa de decir, dotaremos. Ayer lo escuchamos al presidente que decía, es responsabilidad de las gobernaciones y de las alcaldías dotar de medicamentos. ¿Ah, sí? ¿Pero y quién maneja la política de importación de medicamentos? ¿No es el gobierno central? ¿O son los municipios los que pueden decir, voy a importar con arancel cero medicamentos? No es el municipio. O sea, nos mienten descaradamente. Y yo creo que por eso es que ahora nos han dicho el tema del golpe de Estado es algo importante, porque se trata de justicia, nos dicen.
No, en este momento no es importante el golpe de Estado. En este momento es importante el hambre de la ciudadanía y en este momento es importante la salud de la ciudadanía, lo que el gobierno no hace. Esa es más o menos mi visión de qué fue lo que pasó el 2019, cómo se desarrollaron los hechos y por qué ahora se habla del golpe de Estado. Muchas gracias, doctor. Yo tengo algunas dudas. Si ustedes, chicos, tienen algunas preguntas, levanten la mano para que podamos disipar esas dudas. Primero, doctor, yo quiero preguntarle lo siguiente. Por todo lo que nos está contando, el tema a mí que me llama muchísimo la atención es que las personas que han perdido la vida no han perdido la vida por calibres del ejército. Entonces, yo quiero saber por qué no llegaron a investigar hasta las últimas consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué todos se callaron? Y no me refiero específicamente a usted, sino a todo el gobierno constitucional, a todo el gobierno transitorio. No llegaron a investigar eso. El tema de que por qué no anularon la sigla del MAS. Yo he estado viendo, me imagino que ustedes también, que dicen que hubo un pacto, que no nos avisaron en ese momento. Yo no sé si usted pudo estar presente o estuvo presente en las negociaciones y por qué se llegó a negociar eso. Si sabíamos, creo yo, la mayoría de nosotros, que si se permitía que el MAS llegue a volver a postular, era muy probable que ganen, precisamente porque no se limpió el padrón, no hubo absolutamente nada que nos indique que las cosas iban a cambiar. Entonces, yo creo que esas preguntas se las hacen muchos y quiero aprovechar de su sinceridad para ver, de encontrar esas respuestas, ¿no? Ya, bien. Son muchas preguntas, ¿no? Son muchas preguntas. Voy a tratar de organizarlas un poquito. ¿Por qué razón no se investigó a fondo el tema de las muertes que hubo en esas extrañas circunstancias? Eh, de nuestra parte, inicialmente como ministro de la Presidencia, prácticamente vocero oficial de la Presidenta en ese momento, todos los días que había un fallecido, yo salía en comunicado de prensa públicamente y le pedía al Ministerio Público que cumpla su responsabilidad de investigar. El que debe investigar era el Ministerio Público, le decía. Y le decía además, señor fiscal, no nos haga seguir pensando que usted es masista, porque usted lamentablemente sí es masista. Se lo decíamos públicamente. Evidentemente no había forma de cambiarlo al fiscal, porque obviamente la única forma de cambiarlo sería cometiendo una ilegalidad. Al fiscal lo elige la Asamblea Legislativa y lo destituye producto de un proceso la Asamblea Legislativa. Y obviamente la Asamblea Legislativa en ese momento tenía 2/3 el movimiento al socialismo. Por lo tanto, era imposible, ¿no es cierto?, que se lo pueda destituir. Era imposible y destituirlo sería algo ilegal. Entonces, el gran responsable de no haber actuado a tiempo fue la Fiscalía General. La Fiscalía General es bien rara, ¿no? Por no decir ilegal. ¿Por qué rara? Fíjense ustedes qué pasaba cuando, y lo voy a poner de manera poco coloquial, hasta de una manera folclórica, cuando los azules antes gobernaban. ¿A quién metían preso los fiscales? A los verdes, ¿no? Famoso caso terrorismo, ahí estaban involucrados todos los verdes. Cuando los azules caen y asumen los verdes, ¿a quién mete preso el fiscal? ¿No lo metió preso a Carlos Romero? Preso estuvo. Guardó detención preventiva a Carlos Romero, ex ministro de Evo. ¿Y quién lo metió preso? La fiscalía. ¿Pero por qué lo metieron preso? Porque el que estaba en el gobierno eran los verdes. Tenía que acomodarse con los verdes. Cuando los verdes caen, ¿qué pasa con los azules que estaban presos? Empiezan a salir. ¿Y a quiénes meten preso ahora? A los verdes otra vez. Entonces, la fiscalía como el Poder Judicial funcionan y actúan al calor del que tiene el poder político, lamentablemente.
Por eso fue que no se investigó a fondo la muerte de los fallecidos. Eso en cuanto a una primera pregunta. Luego había otra pregunta que decía, ¿por qué se negoció con el movimiento al socialismo? ¿Por qué no se le quitó la sigla? ¿Por qué se permitió que participen otra vez si sabían que iban a ganar? Ahí yo creo que, en primer lugar, es importante aclarar, nunca, por lo menos en las reuniones en las que yo participé, nunca una de las condiciones fue que el MAS no pierda su sigla, en ningún momento. Sí habían condiciones de los masistas. Por ejemplo, primer condición que pusieron para sentarse a dialogar, que Evo Morales pueda salir del país y que se vaya a México. Cuando a mí me preguntaron mi opinión, yo no era ministro todavía, me preguntaron qué opinaba de eso, yo simplemente opiné y dije, para mí, mientras más lejos esté Evo del país, mejor le hace al país. Por eso fue que se fue finalmente. Luego, condicionaron el diálogo, no, queremos que a los que tenemos asilados en las embajadas y en los consulados, que les den salvoconducto. Después, no solamente que Evo salga, no solo salvoconducto, además queremos que se atienda económicamente a todos los heridos y los familiares víctimas de los fallecidos. Pero después, no solo que Evo se vaya, no solo que se le dé salvoconducto, no solo que se atienda a las víctimas, también queremos una ley de garantías que no nos van a procesar. Es decir, habían distintas cosas que estaban en la negociación, pero nunca la negociación fue que el MAS pierda o no pierda la personería. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que puede quitarle la personería jurídica al MAS? El Tribunal Supremo Electoral. Y el Tribunal Supremo Electoral recién se estaba conformando o reconformando nuevamente. Posteriormente, y ahí eso yo debo reconocerlo, debo admitirlo y lo he venido denunciando desde hace varios meses, posteriormente, una de las agrupaciones ciudadanas que estaba postulando a las elecciones presentó una denuncia para pedir que se le quite la personería al MAS. Pero ni siquiera era por el fraude, era porque la ley de organizaciones políticas o la ley de partidos políticos y organizaciones ciudadanas establece claramente que hay límites en cuanto al financiamiento. Ningún partido político, ninguno, puede recibir bienes del Estado, ni puede utilizar bienes del Estado en su campaña, bajo sanción, dice, de perder la personería jurídica. Ahí sí. Es más, en Bolivia, hacer fraude no es causal de perder la personería jurídica. Increíble, ¿no? Pero utilizar los bienes del Estado sí es causal. ¿Qué demostramos o qué se demostró en esa denuncia? Que la empresa, hay una empresa que se llama Editorial del Estado, es una empresa que depende o dependía en ese momento del Ministerio de Comunicaciones, es una empresa editorial, como lo llama el nombre, había hecho publicidad, había impreso publicidad, afiches de 1 metro y 10 centímetros, calendarios de bolsillo, portas CDs, calendarios de pared para la campaña de Evo 2025, financiadas y pagadas por los ministerios de Educación, de Salud y uno más, no me acuerdo cuál era, 3 ministerios pagaron eso. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento al socialismo se benefició con la plata de los ministerios y la empresa editorial del Estado. Con esa prueba era contundente. ¿Y saben qué? Ustedes no se lo imaginan hasta el día de hoy. No hay todavía, no se ha dictado una resolución. Y eso se denunció el año 2020. Imagínense ustedes que teniendo el Tribunal Supremo la posibilidad de decir, voy a aplicar la ley, y la ley dice que lamentablemente este partido político no va más, pierde su personería jurídica por haber violado la ley. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha dictado eso. ¿Quién negoció eso? Eso ya no me lo pregunten, no lo sé. No sé quién habrá negociado que el tribunal hasta el día de hoy no resuelva esa situación y lamentablemente eso es
sencillamente para mí, en mi criterio, un encubrimiento de los actos ilícitos del movimiento al socialismo por parte del Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente eso no fue parte, creo yo, de ninguna negociación lúcida y transparente, o traslúcida, perdón, y transparente. Eso fue parte de algún acuerdo, subterfugio, oculto, debajo de la mesa, ilegal. Lamentablemente eso es lo que pasó y finalmente hubo un gran error político, creo yo. ¿Por qué dejaron que el movimiento al socialismo postule? Sabiendo que podía ganar, lo que pasa es que ahí, lamentablemente, y ahí creo que la gran responsable política, más allá de la responsabilidad que tuvo por haber gobernado el país de manera deficitaria, corruptamente, pero políticamente inclusive se aplazó el gobierno de Yanine Áñez. ¿Qué era lo que podría haber hecho? En mi criterio, ¿qué debió haber hecho el gobierno de Yanine? Vamos a suponer y vamos a afirmar que hubo fraude. ¿Cuánto máximo puede ser el fraude? 5% en el mejor de los casos del porcentaje total. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento al socialismo, mal que mal, con la votación que tuvo, sacó el 40%. Y el 40% significa que era o que es el partido político con mayor representación del país. Pero eso significa que el 60% no quería que Evo siga siendo presidente. ¿Qué pasó entonces? Sencillamente, lo que debió haber hecho la señora Yanine Áñez fue utilizar el poder. ¿Cuál es la finalidad? Por definición, ¿qué busca un partido político? Por definición, además teórica. Todo partido político busca llegar al poder. Tomar el poder es el objetivo de todo partido político. Yanine Áñez tenía el poder. Tenía el poder y tenía unas elecciones enfrente. Lo que ella debió hacer fue actuar ella como la gran coordinadora. Ella debió cohesionar a la oposición y ella debió decir, ¿saben qué? Yo pongo el gobierno a disposición del 60%, obviamente, del 100% de la población en su beneficio, pero con la participación de este 60%. Y hagamos gobierno, distribuyamos el poder entre todos, tratemos de ir con un frente amplio, no con pensamiento único, porque los seres humanos somos todos distintos, pero dada la circunstancia, un frente amplio. Fíjense ustedes qué pasó en Chile después de la dictadura de la derecha. Cuando después del plebiscito en el cual dijo que no a la continuidad de Pinochet, la izquierda se unió. ¿Quiénes se unieron? El Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Cristiano, todos se unieron en un gran, se llamó, creo que era la Concertación Nacional. Y le ganaron a la derecha. Y no lo estoy diciendo porque la izquierda actuó bien en ese momento. ¿Qué pasó en Venezuela con Nicolás Maduro y con este que es el presidente ahora, supuestamente, que ya dejó de ser, Guaidó? ¿Cuándo la oposición a Maduro le ganó una elección? Cuando todos los partidos mayoritarios conformaron un frente amplio. Los 4 partidos más grandes de Venezuela decidieron conformar un frente amplio y le ganaron la elección a Maduro, y por esa razón salió electo Guaidó, y electo Guaidó era un segundo presidente de Venezuela. Eso era lo que se debía hacer en Bolivia. Conformar un frente amplio, no les digo un partido político con un pensamiento único, no, eso es imposible, pero en esa circunstancia ella debió cohesionar a toda la oposición ¿y qué pasó? Por el contrario, como error político. ¿Y si es con ella? Le dijeron a alguien, ¿no? O es ella, y terminó postulándose ella, cometiendo el peor error político que podía cometer, porque en vez de aglomerar, dividió. Ella debió haber convocado a todos los líderes de la oposición y debió haberles dicho, escúchame, negociemos. Y el poder está aquí. ¿Y qué significa el poder? Hay ministerio. No se trata de cuotaje o acuotamiento
del poder, se trata de la distribución del poder para lograr conseguir un fin político superior. El 60% de la gente no quería que el movimiento al socialismo siga en el gobierno. Y no supieron interpretar, ninguno de los líderes políticos no supieron interpretar eso, y por el contrario, primó el egoísmo, primó la vanidad, primaron los intereses personales, incluidos los de la presidente, que era ella la llamada. Ella era la primera autoridad, tenía todo el gobierno. ¿Saben ustedes cómo pacificamos el país? A través de la concesión del poder. Habían un grupo de mineros, y los mineros decían, estamos bloqueando, queremos bloquear, queremos que Evo vuelva. Ya un ratito, Evo no va a volver, van a haber elecciones, pero queremos que desbloqueen. Le proponemos la AHAM, que por ejemplo es la autoridad jurisdiccional minera, administrativa y minera. Ustedes pongan un representante ahí. Ah, ¿de verdad? Sí, de verdad, pongan. Ah, ya, listo. Y desbloquean, desbloqueamos. Ah, listo. Y así fuimos cediendo el espacio del poder, cediendo el poder, yo puedo lograr gobernar mejor. Pero si lo quiero concentrar y lo hago para mí y mi entorno, me equivoco gobernando y ya no estoy utilizando el poder. Entonces, lamentablemente, creo que una de las grandes responsables para que el movimiento al socialismo vuelva a ganar fue precisamente la expresidenta Yanine Áñez. Gracias, doctor. Totalmente. Chicos, por favor, si tienen preguntas, levanten la manito para proseguir y no se olviden activar su cámara para que el doctor los vea cuando hagan su pregunta. Yo tengo una consulta más, doctor, aprovechando. ¿Usted cree que en las últimas elecciones hubo fraude? Miren, yo creo que el fraude, yo creo que en las primeras elecciones sí hubo fraude. Estoy convencido de eso. Y creo que el mecanismo del fraude se hizo, o que el fraude se hizo a través de distintos mecanismos. Lo que no creo es que todos esos mecanismos se hayan solucionado o se hayan eliminado para evitar que haya fraude. Hay que hacer un conteo rápido, ¿no es cierto? Sí. Ahorita el presidente nos habla y nos dice que con 3 millones de vacunas, que en realidad alcanzan para 1.5 personas, porque 3 millones de 2 dosis es 1.5. Alcanza para el 33% del padrón, dice. Oiga, ¿y de cuánto es el padrón entonces? El padrón es de 4 millones, 5 millones. ¿Y por qué eran 7 millones en la elección? Hay más votantes que personas a vacunar. Ay, mire usted, otro dato que nos refleja claramente que para mí tampoco fueron muy claras las elecciones anteriores. Tampoco fueron muy claras. Es decir, yo creo que hay muchas dudas, inclusive. No se saneó el padrón, se le pidió al presidente, hubo algunas organizaciones sociales o organizaciones políticas que le pidieron al Tribunal Supremo Electoral que sanee el padrón. No se saneó. Quiere decir que nos fuimos con el mismo padrón. Lamentablemente, ¿no es cierto? Entonces, creo que las elecciones tampoco fueron del todo transparentes, porque además, o sea, quiere decir que prácticamente si Evo Morales sacó 45 con fraude, 5 fue del fraude, sacó 40, Luis Arce Catacora sacó 15 puntos más que Evo Morales. ¿Qué mejor candidato? Me van a decir que tiene más elocuencia, me van a decir que hasta ni siquiera vamos a decir ni indígena es, ¿no es cierto? Para decir tiene el voto indígena, tiene el voto del campo. O sea, para mí es un candidato mucho más pálido que Evo Morales. Evo Morales, sin lugar a dudas, era mejor candidato. Tal vez la gente votó, digo yo, algunos de esos por la propaganda, porque él decía, yo sé cómo salir de la crisis, decía. Esa era su propaganda. Yo sé cómo, y salía, ¿no? Tocando guitarra, porque él decía otra cosa es con guitarra, decía. Como diciendo, yo sé tocar la guitarra, pues, para esta crisis. Hace 8 meses que está. Y ayer nos ha dicho que recién van a venir las vacunas. Y las vacunas se están vendiendo hace 5 meses atrás. Que 6 meses atrás se están vendiendo las vacunas. Entonces, lamentablemente, creo que
el resultado de la elección del 2020 también a mí me deja mucho que desear. Bueno, doctor, muchas gracias. Adelante, Lidia, tiene una pregunta, por favor. Listo, gracias Roxana. Buenas noches, doctor Jerjes. Mucho gusto en conocerlo y la verdad agradecerle mucho su tiempo y darnos esta oportunidad de tener este espacio de consultas. La verdad es que es muy productivo, no sé cómo comentarlo, muy bueno. Así que sí. Bueno, yo tengo 3 consultas que están envueltas en muchas preguntas, así que quisiera consultar una, después pasar a la siguiente y a la siguiente. Por favor, mejor. Y listo, gracias. La primera tiene que ver con el tema de la sucesión constitucional. A mí me llama mucho la atención lo siguiente. Primero que ahora se está intentando cambiar la historia, ¿no? Entonces todos los marxistas están saliendo a decir que no renunciaron a realidad y demás. Entonces quisiera saber si realmente las renuncias que se hicieron públicamente son reconocidas, porque supuestamente no enviaron una carta física, sino que lo dijeron públicamente, por este lado. Por otro lado, me llama mucho la atención que los marxistas, habiendo vivido y básicamente producido la renuncia de Goni, conociendo todo lo que es la sucesión constitucional, hayan permitido que por sucesión constitucional pierdan el poder, porque prácticamente fue como que se repitió la historia y permitieron a través de esas renuncias que finalmente Yanine Áñez, que no es masista, subiera al poder. Entonces, ahí algo que no me cuadra es que no hayan conocido esa parte de la Constitución, o que no se esperaran eso, o sea, no me termina de cerrar honestamente. Por otro lado, bueno, ahí también hablan de que hay como una división dentro del MAS, que justamente produjo esta situación, ¿no? Que en realidad los marxistas también estaban en contra de Evo Morales. Entonces, bueno, hasta ahí es la primera parte de las consultas. Ya, perfecto. A ver, dice un dicho bien popular, al tal mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? El movimiento al socialismo venía 14 años en el gobierno, tenía mucha experiencia en el manejo del gobierno, pero no tenía experiencia en crisis sociales, políticas, en la ciudad de La Paz. Sí había tenido crisis distantes de la ciudad de La Paz. Acordémonos de Chaparina, por ejemplo. Fue una crisis muy complicada, hubo muertos en Chaparina, pero estaba distante de la ciudad de La Paz. ¿Se acuerdan lo que pasó en el Porvenir, allá en Pando? Allá en el Porvenir también hubo muertos, pero lejos de la ciudad de La Paz. La Paz es el epicentro del poder, es el centro del poder. Cuando en La Paz hay conflictos sociales, los gobiernos tiemblan. Si no hay conflictos sociales en La Paz, a los gobiernos no ¿saben qué? A los gobiernos, haya un paro de 21 días, 30 días, 40 días en Santa Cruz, no les afecta. Porque lamentablemente es así. Cuando vino esta crisis social, política, yo creo que el movimiento del socialismo apostó a generar un vacío de poder. Eso era lo que ellos querían generar. En primer lugar, antes que Evo renuncie, ya estaban renunciando los ministros. Ya estaban renunciando los viceministros. Después vino la renuncia de Evo. Y ellos no creo que olvidaron, sino que como nunca habían tenido una crisis política tan fuerte, los aturdió esa crisis política en La Paz. Los aturdió y tal vez ellos hicieron el cálculo político de decir, a ver, renunciando la primera vicepresidente, la presidenta y el primer vicepresidente, ya no hay sucesión constitucional porque el que asume, esta es la interpretación de ellos, el que asume es el presidente. Y como el reglamento de debates dice que para ser presidente, o mejor dicho, el cargo de la presidencia está destinado a la primera mayoría, ellos dijeron, ah, no. Entonces, como no va a asumir nadie, porque nadie tiene la primera mayoría, sino el MAS, y nadie del MAS va a aceptar, va a generar caos político. Y ese caos político iba a generar mayor convulsión. ¿Por qué? Porque la gente iba a estar mayormente confrontada y entonces iba a haber tal descalabro social y político
Acuérdense que gritaron en el alto, ¿acaso no gritaron, ahora sí, guerra civil, ahora sí? ¿No es cierto? Entonces, eso era lo que buscaba el movimiento al socialismo. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, se encontró con una interpretación constitucional que dijo, no, no es así, es esta. Entonces tenemos dos interpretaciones, ¿qué hacemos? Salida política. Y la salida política fue que el movimiento al socialismo, en ese momento, no sé si lo traicionaron, le dieron la espalda, se pelearon con Evo Morales, pero en ese momento la Asamblea Legislativa empezó a negociar, y negociar significa reconocer legitimidad al gobierno. Y por esa razón terminó negociando, terminaron. ¿Acaso no hubo una ley? ¿Se acuerdan ustedes que tenía que terminar el mandato de todos los asambleístas el 21 de enero del 2020? ¿Y qué pasaba? Como no habían habido elecciones, se prorrogaban automáticamente, decían, no, vamos a dictar una ley. Y esa ley de prórroga del mandato constitucional, la Asamblea Legislativa masista, 2/3 tenían más, la mandaron en consulta previa al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional hizo una interpretación constitucional donde dijo, sí, es legal la prórroga constitucional. Si hubiese habido golpe de Estado, el Tribunal Constitucional estaba en la obligación de decir, no, es ilegal, porque esto es un gobierno de facto, no es un gobierno constitucional. Y no fue así. Lamentablemente, creo yo que fue un error político del movimiento al socialismo. Gracias, gracias, doctor Jerjes. Bueno, continuando con la segunda parte, hipotéticamente, digamos, si el MAS lograra cambiar la historia, y porque hay una frase también que dice que al final la historia la escriben los ganadores, ¿no? Entonces, a esto que nos enfrentamos realmente es algo bastante fuerte y que corresponde que nosotros como civiles también defendamos nuestra historia. En tal sentido, me pregunto yo, ¿qué va a pasar con todo lo sucedido en el mandato de Yanine Áñez? Es decir, todo lo que sucedió políticamente, todos los decretos o todas las leyes que se ejercieron, ¿qué pasa con ese momento histórico y con la situación de Evo Morales, sabiendo que si supuestamente fue golpe, entonces sería el candidato electo, entre comillas, pero ahora también tenemos la situación de justamente este tema de los derechos humanos que ya oficialmente declararon que no es un derecho humano el ser reelegido, exacto, indefinidamente. Entonces, ¿qué sucede con esa situación? A ver, creo que en su momento yo denuncié que el movimiento al socialismo estaba pretendiendo declarar inconstitucional el gobierno de Yanine Áñez por usurpación de funciones. El artículo, si mal no recuerdo, 122 de la Constitución Política del Estado, dice que son nulos los actos de todos aquellos que usurpen funciones que no le competen, así como aquel que realice actos sin tener la competencia que emana de la ley. Entonces, si el movimiento al socialismo está apuntando a que el gobierno de Yanine Áñez es un gobierno de facto, entonces las actuaciones que realizó por haber usurpado las funciones son nulas de pleno derecho. Y por lo tanto, nulo de pleno derecho es que no tiene ningún efecto legal. Y si no tienen efecto legal, yo pregunto, ¿quién le tomó juramento o quién le dio las credenciales mejor al presidente del Estado? ¿No fue el Tribunal Supremo Electoral? ¿No fue el señor Salvador Romero? ¿Quién lo eligió a Salvador Romero? ¿No fue Yanine Áñez? Entonces los actos de Yanine son nulos de pleno derecho. Sería nulo también, la propia elección sería nula. Porque ¿quién promulgó la ley de elecciones? ¿No fue Yanine Áñez? Entonces, si ella usurpó funciones, serían nulos los actos. Yo no creo, la verdad. O sea, al principio pensé que el movimiento al socialismo pudiera estar con esa planificación o con esa teoría de querer devolverle el poder a Evo Morales. Pero creo que no. Creo que están con un discurso de la mentira. El movimiento al socialismo, además, es el principal, pues, promotor de las mentiras, ¿no? Yo me recuerdo que frente al 21F, ellos tienen su parangón. ¿Alguno de ustedes se acuerda?
Así nosotros tenemos el 21F, ¿no? 21 de Claro, febrero es el 21 del fraude. claro, 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 de ellos tienen el 21M. Ellos tienen el 21M, porque ellos dicen es el día de la mentira, porque en realidad ganó el referéndum porque es el referéndum de la mentira, dicen, porque se inventaron un tema de un hijo de Evo Morales con una tal Zapata y en realidad nunca hubo hijo. Otra de las grandes mentiras del movimiento al socialismo, ¿no? Que terminó contándola la historia como le dio la gana. Porque al final, los que tenemos un poquito de memoria, no sabemos si hubo hijo o no hubo hijo. Porque primero Evo dijo, ah, sí, cara conocida, ¿no? Y después dijo, sí, yo reconocí al niño. Es más, dijo, hasta una vez quise ir a visitarlo. Y después resulta que había sido mentira, que nada de eso fue verdad. Entonces, el campeón de la mentira es el movimiento al socialismo. Yo creo que ahora están pretendiendo en realidad reivindicar a Evo Morales. ¿Por qué reivindicar a Evo Morales? Porque al final y al cabo, Evo Morales, lo digo de manera respetuosa con el cargo que tenía, pero actuó cobardemente. Renunciar en un momento tan complicado es no tener la valentía de solucionarlo el conflicto. Y renunció cobardemente. Fíjense ustedes, ¿quién llegó a ser Evo Morales? Un indígena que fue presidente del Estado, primer presidente en latinoamericano de carácter indígena. Hubo en México uno, don Benito Juárez, tenía ascendencia indígena. Entonces, Evo Morales fue el primer presidente prácticamente sudamericano indígena que buscaba una reivindicación de 500 años de opresión. Fue un presidente que representó a la clase del pueblo, fue un presidente que vino de abajo, entonces tenía muchos méritos y terminó opacado con su renuncia, con su acto de incapacidad gubernamental, con su acto de provocación y terminó prácticamente, ya dejó de ser el ser amado e idolatrado en el MAS. Entonces, ahora lo que pretenden es decir, ah, no, es que hubo golpe de Estado, por eso Evo renunció. Entonces, yo creo que lo que está buscando el movimiento al socialismo es tratar de reivindicar la imagen de Evo aún a nivel internacional. Y creo que lo han hecho o han recibido o han tenido, mejor dicho, un efecto colateral terriblemente adverso, ¿no? Porque fuera de 4 países, Venezuela, Cuba, Nicaragua y México, nadie más desconoció el gobierno de Yanine Áñez. sí. Nadie. Después de ello, desconoció más bien, todos lo reconocieron. La Comunidad Europea la reconoció, Estados Unidos la reconoció, todos los países limítrofes la reconocieron, excepto Argentina, obviamente, que fue el único país que no emitió ningún reconocimiento, pero todos los otros sí. Por lo tanto, le salió, como decimos vulgarmente, el tiro por la culata, ¿no? Porque en vez de reivindicarlo, y con las propias declaraciones últimamente de Evo Morales, ¿no? Evo Morales cuando dijo, no, teníamos que cuidar la Yanine más bien, ¿no? Cuando dijo que no, si era Eva Copa la presidenta, ya estuvieran peleando en el alto por los ministerios, o sea, despectivo, peyorativo, Evo Morales. En vez de arreglar, Evo Morales está cada vez peor, ¿no? Lamentablemente, pues, yo creo que Evo está a la par del calcetín. Abre la boca y mete la pata. Muchas gracias, doctor Jerez. Para finalizar, elijo 2 cosas así puntualísimas. La primera es entender si es que es correcto y si es que es legal el tema del cambio del reglamento que hicieron con el tema de los votos, de los 2/3 a la mayoría simple, exacto, de los diputados. O sea, eso realmente es legal porque no es, o sea, no es inconstitucional, por un lado. Y por otro lado, ya saliendo un poco de la parte técnica, es ¿qué lectura tiene usted del país respecto a qué tipo de oposición realmente se debería crear para hacerle frente al MAS? Porque claramente en las siguientes elecciones va a seguir fuerte. Es un partido que si bien ha cambiado de líder,
probablemente se reelija o probablemente vuelvan a unirse todos los de la izquierda y sigan manteniendo, o sea, ¿qué visión tiene usted de la oposición que se debería formar para hacerle frente a este movimiento? Ya. ¿Cuál era lo primero? Lo primero cortito que Los era. dos Lo del tercios cámara, y el... reglamento, ya. A ver, no se puede decir que es ilegal lo que se hace a través de una ley. Legal viene de ley, ¿no es cierto? Entonces, y el reglamento de la Cámara ni siquiera es una ley, tiene calidad de reglamento, de acuerdo a lo que se establece como la pirámide kelseniana, que Kelsen nunca habló de una pirámide como tal, habló de una jerarquía de normas, él habló, ¿no? La Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos siempre están por debajo, ¿no? Tienen menor o mayor jerarquía las normas. Jerarquía normativa, habló él. Un reglamento está por debajo de la ley. Y el que puede dictar su propio reglamento es la Cámara, y por lo tanto la Cámara, si quiere, lo modifica. Por lo tanto, no es ilegal. La modificación que hicieron no es ilegal, porque está prevista en la ley. La ley prevé que la propia Cámara puede modificar su reglamento. Lo que yo creo que es deshonesto. Eso es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque durante 14 años que ellos tenían la mayoría, fueron cambiándolo y más bien a la inversa hacían, ¿no? Cada vez metían más cosas para que sea por 2/3. ¿Para qué? Para que si de repente, por ejemplo, una de las modificaciones que se hizo se llama la dispensación el cierre de los debates. Antes, cuando usted tramitaba una ley y de repente llegaba a los debates, necesitaba, alguien decía, ¿sabe qué? Ya hablamos suficiente y quiero que cortemos los debates. Y entonces, ¿qué decía? Eso se puede hacer si hay 2/3. Levanten la mano a ver cuál está. Hay 2/3, listo, se acabaron los debates. Entonces, el MAS decía, no, eso se hace por 2/3. Por lo tanto, cuando ellos querían, debatían. Y cuando ellos querían, no debatían. ¿Por qué? Porque decían, no, esto es con dispensación de trámite. Listo, no hay debate, no hay debate. Votamos sin debate. Listo, no había que debatir. No podía hacer nada. Ahora, eso lo han bajado a mayoría simple. Como siguen manteniendo todavía la mayoría, entonces ellos dicen, no, basta la mayoría para hacer esa dispensación de trámite. Y como eso creo que fueron 11 o 13 prerrogativas procesales en cuanto a al proceso de discusión en la Cámara de Debates que se modificaron, varios de esos. No es ilegal, pero creo que es inmoral. Ellos debieron seguir manteniendo los 2/3 para lograr que entre los ciudadanos nos pongamos de acuerdo. Fíjense ustedes qué pasó el otro día. Día histórico en el que jugaba Bolivia-Uruguay, ¿no es cierto? Finalmente se agarraron a manazo, a sopapos, a puñete en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos la mentalidad de la discusión. La discusión enriquece. O sea, ¿por qué yo tengo que pensar igual que de otra manera? ¿Qué decía Voltaire? No comparto tus ideas, pero daría la vida para que las puedas exponer. O sea, yo no tengo por qué pensar igual que otro, ni otro igual que yo, pero que diga lo que piensa, ni tengo por qué enojarme. Aquí nos enojamos y nos agarramos a puñete. Lamentablemente, esa es parte de la deshonestidad del movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque no permite debates, porque no permite que haya discusión y confrontación de ideas. Es decir, hasta va en contra de las propias leyes que propugnan. Una de las grandes leyes sociales es la ley dialéctica. Una tesis con una antítesis, ambas se enfrentan y generan una síntesis, que a la vez se transforma en una nueva tesis que se genera con una antítesis y una nueva síntesis. Y esa lucha es la que genera. Pero eso no está en la mentalidad, lamentablemente. Entonces, creo que no es legal, es deshonesto, pero que lo hicieron porque obviamente tenían la mayoría. Hay cosas que a veces, al final y al cabo, como decía alguien por ahí, ¿no? La democracia no es otra cosa que la dictadura de las mayorías. Y lamentablemente en momentos es así, ¿no? La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Ayúdeme.
el tema de qué clase de ¿Qué oposición. visión de país? Ah, ya, perfecto. Yo creo que durante 14 años el movimiento al socialismo gobernó a sus anchas, porque lamentablemente no tuvo una oposición coherente, no tuvo una oposición real y efectiva. Si no aprendemos de los errores del pasado, volvemos a cometer los mismos, ¿no es cierto? Quien no conoce la historia, dice un dicho, está condenado a repetirla. Yo creo que la visión de país debe haber una oposición inteligente, debe haber una oposición, y que yo creo que lamentablemente se dejan llevar. La oposición actual es una oposición con mucho brío, le quiero decir, ¿no? Hay algunos diputados opositores que a mí particularmente me gustan mucho, ¿no? Este diputado, que ¿cómo se llama? El de Creemos, que era el vocero Erwin Bazán. ¿Quién? Edwin Bazán. A Erwin mí Bazán. me gusta mucho, pero es muy efusivo. Obviamente, él está en la confrontación. El más va a la confrontación y él sale a confrontar. Y no hay la oposición serena, madura, no hay quien le diga al gobierno, ¿sabe qué, gobierno? ¿Por qué no nos sentamos y hacemos esto? A ver, yo le propongo, hagamos esto, a ver, hagamos esto otro. Lamentablemente, y ahí aparecen algunos, por ahí yo le propongo, ahí tenemos un alcalde ahorita que yo le digo el yo-yo. Escúchenlo ustedes en la prensa, escúchenlo en la tele. Yo he venido aquí porque yo creo que hay que hacer esto y yo estoy dispuesto y yo es el alcalde yo más o menos, ¿no? Entonces, cuando debería más bien él aglutinar, debería él, como decían por ahí en el grupo, debería haber una cohesión, él debería llamar, no, aquí unámonos para estar en contra, no, unámonos todos. ¿Acaso el problema de la salud no es de todos? ¿Acaso el problema de la crisis económica no es de todos? Pero es que todo el mundo piensa o sea, todo el mundo es muy político. Y muy político me refiero a muy partidista político, ¿no? Y no se dan cuenta que la mejor forma de hacer política es cuando uno empieza a decir, a ver, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el fin? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? En cuanto al tema hospitalario, sentémonos en una mesa de diálogo, hagamos un punteo de cosas las que hay que hacer y pongamos a hacerlas. Y si el otro las propone y están bien, ¿por qué no las vamos a aceptar? Y el otro, si yo estoy proponiendo cosas que están bien, ¿por qué no me las acepta? Pero lamentablemente, si no viene de mi partido, no sirve. Y hacer política es enfrentarme. Y lamentablemente, ¿cómo yo veo una visión? ¿Cuál es la visión de país en retrospectiva primero? Antes del movimiento al socialismo, la clase política, mal denominada clase política, llegaba al poder para usufructuarlo. Llegaba al poder para enriquecerse. Llegaba al poder no para gobernar el país, sino que llegaba al poder para hacer negocios con el Estado. Eso desde, diría yo, desde después de Andrés de Santa Cruz. ¿Cuál es la visión después de los 14 años del movimiento al socialismo? La misma. Lamentablemente, empezaron con un proceso de cambio. Yo creí, particularmente, se los digo, lo he dicho públicamente, no tengo vergüenza en decirlo. Yo creí en el proceso de cambio. Yo dije, pucha, hay que cambiar a este país. Hay que cambiar a este país, porque este país, como venía haciendo, no sirve. No sirve. Hay que ser un país inclusivo. Somos realidades distintas, somos. Yo creo particularmente que Bolivia es un accidente histórico, o por lo menos, ¿no es cierto?, que Santa Cruz pertenezca a Bolivia es un accidente histórico, como fue Yugoslavia en su momento. ¿Y que acaso después no se tuvo que separar? Yo sostengo particularmente, y yo voy más allá del federalismo todavía. Yo en su momento sostenía y decía, aquí lo que debe haber es un divisionismo. Somos culturalmente distintos, hablamos distinto, nos vestimos distinto, nuestro clima es distinto, nuestra idiosincrasia es distinta, nuestra cultura es distinta.
Es decir, nuestros ancestros son distintos. Ya está Bolivia. Entonces, veamos la forma de por qué Yugoslavia se dividió, se separó. Sí, hubo una gran guerra para separarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué Bosnia y Herzegovina se separaron? Entonces, ahora, no podemos separarnos ya, pero tengamos autodeterminación, por lo menos lleguemos al federalismo, por lo menos mínimamente. ¿Y cómo voy a llegar al federalismo? Respetando las regiones. Cada región tiene su propia riqueza. Hágame el favor, con la riqueza que tiene Uyuni, ¿me van a decir que ese va a ser un departamento pobre? Hágame el favor. Es rico, riquísimo. ¿Acaso ahorita no están de moda los teléfonos celulares? ¿Los autos no van a ser eléctricos? ¿Cómo? ¿Con qué batería? A litio. Entonces, cada zona, cada sector tiene su riqueza. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que proyectar un país distinto. Un país unitario puede ser un país unitario. ¿En qué sentido? Dejemos los odios. Lamentablemente, el movimiento al socialismo nos ha creado muchos odios. Nos vienen diciendo, claro, lo que pasa es que la mentalidad, ¿no es cierto? La mentalidad de la lucha de clases. Esa mentalidad de la lucha de clases, el rico con el pobre, el del campo con la ciudad, el del oriente y el occidente, siempre confrontándonos, siempre polarizándonos, lamentablemente. Ah, no, vos sos rico. Yo no, yo soy de la clase trabajadora. ¿Y que los ricos no trabajan? Entonces, lamentablemente, creo que hay que hacer una visión de país más inclusiva. Somos un solo país. Debemos dejar de odiarnos. Discúlpenme, nos ponemos los dedos en los ojos y creemos que el sol, que ya no hay luz del sol. Los cambas odian a los collas odian a los cambas. Yo seré camba, no odio a los collas. Hay otros collas que no odian a los cambas, pero la mayoría es así. La vamos a negar la realidad. La realidad la vamos a negar y vamos a decir, no, no debe ser así. Sí, no debe ser así. Pero ¿cómo es? Es así, lamentablemente. ¿Y por qué estamos así? Porque nos hemos venido enfrentando, ¿no? Nos hemos venido enfrentando. Cuando, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos tener un país más inclusivo. Deberíamos tener un país que respete las libertades. Yo soy un profundo creyente, de las libertades individuales. Yo no creo que la libertad común esté por encima de la libertad individual. No existe libertad individual si primero están las libertades comunes. Primero está la libertad individual. Primero hago lo que yo quiera. Primero debo respetar al que está más allá de mí. Eso es libertad. Entonces yo creo en un sistema libertario. Yo creo en un sistema demócrata. Yo creo en la democracia. Hasta este momento no hay mejor sistema político que la democracia. Y hemos venido atravesando distintos sistemas políticos, ¿no es cierto? Desde el esclavismo, que era un sistema político, en su momento funcionó, pero fue superado, ¿no es cierto? Luego fue superado por el sistema feudal, luego fue superado por el sistema monárquico, ahora por el modelo demócrata republicano. Yo creo en la república. Yo creo fervientemente que la república debe existir y que la república debe ser gobernada por los más capaces. Yo soy un convencido que la república debe respetar los derechos individuales y que debe haber un libre mercado. Creo en la propiedad privada fervientemente, porque creo que, es como dice Ricardo Arjona, ¿no? La propiedad privada la inventó un vendedor, dice, ¿no? Pero no, desde que vamos a suponer que creemos en el creacionismo, Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva, y después tuvieron hijos. La ropa de los hijos era la ropa de uno de ellos, era su propiedad privada. Y lo mismo ahora, actualmente, yo tengo mi propiedad privada, creo en la propiedad privada, creo en el mercado, porque dentro del mercado, ¿no es cierto?, surge la competitividad, surge el progreso del producto, el mejoramiento del producto a través de la competencia, la competitividad. O sea, de ahí en adelante, sostener que este país va a ser de todos iguales, donde todos vamos a pensar iguales, es imposible. Y la única forma de hacer es un país que respete, en primer lugar, las libertades, en segundo lugar, la democracia, lo que no sucede en este país. Nosotros no respetamos ni la libertad, ni la democracia,
O sea, que el órgano ejecutivo diga, voy a enjuiciar al juez si actúa en contra de la ley, eso significa atentar contra la democracia. Y lamentablemente la visión de país, que es la que yo creo que debería haber, lamentablemente dista mucho de la visión o del país que tenemos actualmente. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta y con eso ya finalizamos. ¿Sí? Sí, sí, Y adelante. tengo dos preguntas para ser más rápido. Uno, ¿qué opina o cuál es su posición frente al Foro de Sao Paulo? ¿Y cuáles cree que son las medidas contra este o a favor de este? Y dentro de qué ideología política usted podría calificar al gobierno de transición de Janine Áñez. Qué buena pregunta. A ver, la primera es la más fácil, ¿no? Afortunadamente. El Foro de San Pablo, evidentemente, fueron gobiernos de corte izquierdista, fueron gobiernos que, en teoría, de corte progresista, pero más que todo con una tendencia izquierdista muy marcada, que lo que decidieron fue reunirse y tratar de ver los mecanismos de cómo fortalecían presencia en distintos países de la región, de prácticamente los países latinoamericanos. Todo el mundo tiene derecho, ¿no es cierto?, a la asociación, y tengo derecho a asociarme con los que piensan igual que yo o por los que piensan medianamente igual que yo. Entonces debería ser una asociación lícita, pero lo que significa es que yo puedo tener una idea contraria y distintas a ellos, ¿no? Ellos tienen una especie de política expansionista que conculca derechos, lamentablemente, ¿no? En este momento hay en Bolivia libertad de expresión. Pregunto, si en noviembre del 2018 yo pedí la renuncia del presidente, ahora cometí delito de sedición, supuestamente. Entonces no había libertad de expresión, no podía pedir la renuncia del presidente. Entonces, lamentablemente, el Foro de San Pablo, en ese afán expansionista, llega a restringir y a vulnerar derechos individuales. Obviamente por la propia política de corte izquierdista que tiene, donde las libertades comunes son más importantes que las libertades individuales. Entonces, yo disiento. Entonces, creo que hay algunos aspectos, los progresistas más que todo, ¿no? El respeto de los derechos fundamentales, que es de corte progresista, creo que hay que destacar, ¿no? Entonces, es un foro que tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas también, ¿no? Yo particularmente, vamos a suponer, no sé, pues, ¿no? Si algún día, qué sé yo fuera presidente, no sé, yo no me afiliaría al Foro de San Pablo, ¿no? Ni enfilaría en ese rumbo, tal vez. Pero bueno, ahora, la otra, en qué línea política o en qué, ¿cómo era la pregunta? ¿En qué Línea ideológica estaba ahí. línea ideológica? Yo creo que no tuvo línea ideológica. Yo creo que careció de línea ideológica. No tuvo un norte ideológico. Yo creo que tuvo un norte muy pragmático y que dentro de ese pragmatismo, el primer pragmatismo que buscaron fue el enriquecimiento de algunos de ellos, de algunos, me refiero a integrantes del gobierno. Recuerdo que uno de los actos que personalmente denuncié fue la compra de armamento químico. Lo denuncié en el mes de marzo del 2020, lo denuncié en el mes de junio del 2020, y claro, seguramente pensaban que yo respiraba por la herida, pues, ¿no? Y que como me habían destituido, entonces yo estaba simplemente respirando por la herida. Y sin embargo, tuvo que ser el gobierno americano el que empiece a meter presa a la gente, y recién ahí se destapó en Bolivia el tema de las armas químicas. Las armas químicas fue un negociado que se hizo o que se empezó a hacer a los 10 días que el gobierno de Yanine Áñez llegó a ser gobierno. Entonces creo que lamentablemente
el gobierno de Yanine Áñez no respondió a una línea ideológica. Es más, si ustedes me hacen una pregunta y ustedes me preguntaran, ¿por qué cree que Estados Unidos lo metió preso a Arturo Murillo? Es raro, ¿no? No debe ser el único exministro que lava dinero en el sistema americano. Es más, yo creo que el gobierno americano le importa muy poco que la plata haya sido de los bolivianos. ¿Por qué? Es cierto, es un sistema que trata de mantener intacto su sistema financiero, pero yo creo que fue una especie de venganza, o de venganza, no de venganza, no sé si es el término, de un jalón de oreja. No se olviden ustedes que Bolivia tiene una posición geopolítica envidiable en el concierto internacional, principalmente en Latinoamérica, y que en la lucha antidrogas, Bolivia era el único país que no tenía control de Estados Unidos, porque Evo Morales se peleó con el gobierno americano, expulsó al embajador, y entonces el gobierno de Estados Unidos no tenía ningún tipo de influencia aquí. Cuando se va Evo Morales, Estados Unidos dice, aquí está mi oportunidad de volver. Y tiene buenas relaciones con el gobierno de Yanine, pero no contaban con su astucia, pues, ¿no? Lamentablemente, del tema de enriquecimiento, el tema de la corrupción, y eso ¿qué motivó? Que pierda la posibilidad de volver a ese control, o por lo menos ese área de influencia, y finalmente termine volviendo el movimiento al socialismo y se fumen nuevamente las esperanzas del gobierno americano. ¿Por culpa de quién? De los corruptos. Entonces hay que meterlos presos a los corruptos. Y yo creo que por eso Estados Unidos termina enjuiciando y metiendo presos a los corruptos. Porque la línea ideológica que tuvo el gobierno de Yanine Áñez no respondía a ninguna línea ideológica en realidad. Gracias, doctor. Yo creo que es importante aclarar eso porque todo el mundo dice que es de derecha cuando no. Y hay esa confusión, ¿no? Así es. Entonces, muy buena aclaración, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, por despejar nuestras dudas, por regalarnos este tiempo valioso. Creo que ha sido muy, muy productivo para cada uno de nosotros. Me gustaría mucho que nos dé unas palabras de despedida, en el sentido de que usted ha sido ministro y aquí hay mucha gente que ha perdido la fe en los políticos. Y a pesar de eso, queremos construir un país mejor. Todos nosotros tenemos la fe de construir algo mejor en un futuro, a pesar de estas circunstancias tan horribles que estamos pasando, ¿no? Entonces, doctor, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos, y a nombre de Libertad y Federalismo, gracias, y le cedo la palabra. A ver, yo les agradezco, en realidad el agradecido soy yo, pero quiero hacerles una aclaración, ¿no? Yo no tengo bastante experiencia en política. Es más, el otro día, harán un poquito más, casi un año, me manda un amigo, me dice, mira este link, me dice, de Wikipedia. ¿Quién es Jerez Agustiniano? Y si ustedes miran en Wikipedia quién es Jerez Agustiniano Atala, dice abogado y político boliviano. Sí. Yo le hice cruces a la política. Yo odiaba la política. Yo tengo amargas experiencias con la política. Yo nací el año 1971. Cuando yo nací en el mes de abril, a los pocos meses, en el mes de agosto del 71, hubo un golpe de Estado, en el cual el general Hugo Banzer Suárez llegó al gobierno. Mi padre era político, tuvo que salir del país mi padre. Él volvió al país el año 1977, es decir, conocí a mi padre a mis 6 años, no lo conocí, producto de la política. Entonces, si bien es cierto, siempre después lo apoyé a mi padre cuando fue candidato, lo hacía porque el candidato era él, pero no era porque a mí me guste la política. Las veces que hubo campañas y mi padre no fue candidato, yo no participé en nada. Nunca me afilié a ningún partido político.
hice campaña política, inclusive hice campaña política para el MAS, cuando mi padre fue candidato, pero no era porque yo sea un político, sino porque era mi padre, porque lo apoyaba a mi padre. Entonces yo le había hecho cruces a la política. Yo llego a ser ministro por un azar de la vida. Porque si ustedes recuerdan, y lo reconoció el propio Luis Fernando Camacho, yo soy, hasta el día de hoy, sigo siendo su abogado personal. Y resulta que en esa calidad de abogado, ni siquiera me llamó Luis Fernando Camacho para que lo apoye en el paro cívico, no. Su papá me llamó y me dijo: doctor, yo quiero que usted lo apoye a mi hijo, están tomando decisiones y no quiero que tome decisiones equivocadas desde el punto de vista jurídico. Y ya lo acompaño. Y estaba yo ahí acompañándolo. Lo acompañé a la ciudad de La Paz un día, nos quisieron matar en el aeropuerto, después lo acompañé otra vez, estuvimos 10 días, 8 días en La Paz, y resulta que venían y nos amenazaban que nos iban a matar y nos hacían correr literalmente de hotel a hotel, corríamos, ¿no? Porque venían y nos iban a matar, y yo estaba ahí de abogado. Y en esa calidad de abogado, de repente a la presidenta se le ocurre que yo podía ser ministro. Yo siempre sostuve algo: los políticos son un mal necesario. La sociedad necesita de políticos. Las sociedades necesitan de políticos, así como se necesitan carpinteros, ¿no? Así como se necesitan plomeros, así como se necesitan taxistas, así como se necesitan abogados, médicos. Porque imagínense una sociedad, todo el mundo decida ser ingeniero, o abogado, o médico, profesional. ¿Quién va a ser de chofer del bus que lleve a los niños al colegio? Alguien tiene que hacer de chofer, ¿no es cierto? Así como se necesitan choferes, médicos, arquitectos, ingenieros, se necesitan políticos. Las sociedades necesitan políticos. Yo solo que dije, ojalá que yo nunca sea político, nada más. Llegué a ocupar un cargo de ministro por azares del destino. Yo le agradezco a Dios por todas las cosas que me ha dado, aún las cosas amargas que me ha hecho pasar. Sin querer, queriendo tal vez por lo temerario que soy, arriesgué mi vida. Nunca vi yo a un militar tan asustado como mi edecán cuando estábamos en el Alto. Claro, el susto de él era que si me pasaba algo, él perdía pues el trabajo, ¿no? Bueno, pero en fin, creo que lo que ustedes hacen es meritorio. Lo que ustedes hacen, que es intentar formarse políticamente, intentar tener una ideología política, intentar buscar un país mejor. Creo que si todos hiciéramos eso, pero honesta y sinceramente, creo que el país pudiera avanzar. Yo creo que, como dice Joan Manuel Serrat, ¿no? Una vida sin utopías no es más que un ensayo para la muerte. Y yo creo que hay que tener utopías. Una utopía es lo que ustedes hacen. Lo que yo pienso ahorita es una utopía, ¿no? O sea, decir, mi visión de país es un país inclusivo, es un país donde nos pongamos de acuerdo, es un país donde podamos aportar ideas, donde podamos contribuir al desarrollo de cada uno. Parece un sueño, ¿no? Es una utopía, pero es que una vida sin una utopía no vale para nada. Entonces yo quiero simplemente felicitarlos a ustedes. Lo que ustedes hacen es encomiable. Ojalá que lo sigan haciendo. Ojalá que de ustedes salga un gran político del futuro. Lo digo por mis hijos, lo digo por mis futuros nietos, que encuentre en alguno de ustedes un gran líder, ¿no? El líder es una mezcla de líder, ¿no? Entre que nace, entre que se hace, entre que se forma, o sea, porque hay líderes innatos. Yo creo que Evo Morales es un líder innato, ¿no? Que cometió el error de no formarse, no se formó en liderazgo, ¿no? Y ahí están sus grandes errores, lamentablemente. Hay otros grandes líderes y ojalá que ustedes, alguno de ustedes llegue a ser un líder. Finalmente les digo que soy un ferviente admirador de la libertad y del federalismo, ¿no? Creo que un país federal es un país con mayor resguardo de su propia identidad, porque en el momento en el que puedo respetar las identidades de cada región, dejándole que se autodetermine,
dejándole que se autolegisle, dejándole que pueda determinar el futuro de su vida política, social y económica, y jurídica además, entonces es un país que avanza. O de lo contrario, ¿no? Vamos a terminar fragmentados en pequeños países, y a veces esa fragmentación dentro de un solo país es lo que hace un Estado federal. Creo que es encomiable lo que ustedes hacen, los felicito mucho y honestamente quedo a sus órdenes para cualquier otra oportunidad que ustedes deseen convocar. Muchísimas gracias, doctor. Entonces será hasta otra oportunidad, le tomamos la palabra y lo vamos a estar convocando para hablar más acerca de la visión de país. Muchísimas Listo. gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.